Bienvenidos a Corruptópolis, un podcast en el que diseccionamos la corrupción. Salvador, ¿Ya empezamos? bienvenido, feliz inicio de año. ¿Hasta cuándo es legal decir esa chingadera? Pues hasta hoy que todavía, para cuando lo escuchen esto tal vez ya no, pero Ay, sí, hoy todavía cierto. podemos. Hoy todavía podemos desearnos buen año. Buen año. Además, estamos grabando desde el nuevo estudio de Corruptópolis, 2025 Ciertamente. con todo. Con Tokio los tacos, perro. Y justamente por eso van a escuchar. ¡A su perra madre! ¡Mi Roger! ¡Ay, mira, y pura malta! ¡Ay, de la fina! O sea, no es Don Periñón. Salud, querido Salud, amigo. Amigo, felicidades. Igualmente. Y pues, in vino veritas. Exactamente. No sé qué signifique. Ok, te manejo otra que dice así: abogado. ¿Cómo es abogado? ¿Que no bebe? ¿Cómo? Es como una flor sin aroma, ¿no? Es como una flor sin aroma. Exacto. No, me acordé. Abogatum sin empedatum, non abogatum. Ese está mejor. Muchas felicidades a A todos. todo mundo. Como ustedes se acaban de dar cuenta, ya no estamos grabando muy temprano, pero esto va a salir publicado muy temprano. Entonces, no es que seamos unos alcohólicos que a las 6 de la mañana o a las 8 de la mañana estamos bebiendo. Ya grabamos por las tardes. Ni que fueras Churchill. Exacto. Pero, como ya grabamos por las tardes, nos podemos tomar Ya quebró esta el día. licencia. Por supuesto. Ya quebró el día. Y esto creo que es una nueva etapa, amigo, de Corruptópolis, un podcast diferente. Ya es... yo siento que esto nos va a permitir grabar esta hora por las tardes, nos va a permitir tener un entendimiento más profundo de algunos temas que ocurren durante la jornada. Sí. Porque se los hemos dicho a nuestros amables, muy amables escuchas, cuando nosotros grabamos algo tenemos un delay muy importante y a veces eso hace que las historias que analizamos se empalmen con las consecuencias de esas historias. Teníamos un delay. Teníamos, perro. Pero en este primer episodio de la cuarta temporada, lo que ustedes van a darse cuenta en esta nueva temporada es que vamos a traer un poco menos de delay, como ya lo mencionó Salvador, y también justo va a haber un poco más de relajo, porque no traemos tanto la prisa de estar grabando por la mañana. Los Minions, pobrecitos. Y en este nuevo estudio ya no tenemos ese límite de tiempo. Sin embargo, los episodios van a seguir durando lo que duran. Los Minions ya tienen mejores instalaciones por los que se preocupan por ellos. Mi Roger, ¿de qué? ¿De qué vamos a empezar a hablar? ¿Hoy en de este qué año? va? Yo creo que sería muy importante, por lo que se ha visto a lo largo de esta semana, el tema de Mexicana de Aviación y sobre todo algo en donde aquí te voy a dar lata, que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que tú no solamente visitaste, yo lo visité por fuera, pero que tú ya viajaste y que tuviste ahí un par de posteos en X o de tuitsitos, en donde yo te hacía la broma de, ya te enamoró el AIFA, perro. A ver, jalo. ¿Cuál es el tema central? Creo que no es uno, son dos. Y es la aviación en México. ¿Por qué? Porque vimos que Andrés Manuel se dedicó sistemáticamente a bombardear los esfuerzos para el Aeropuerto Internacional Toluca. El de la Ciudad de México. El de Texcoco. Ajá. Que eso hubiese generado un boom económico, a mi parecer, magnífico. Hubiese sido un hub de negocios. Sí, de hecho hay un estudio de un economista muy joven, no recuerdo el apellido, donde había hecho el cálculo de más o menos cuánto le había costado a México la pérdida en costo de oportunidad solamente de inversión por la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México, el Naim, que iba a estar en Texcoco, y sí había determinado que era arriba de los 500,000 millones de pesos. Que es una cantidad tremenda, ¿no? Y el expresidente López Obrador dijo que no iba a haber este aeropuerto porque había corrupción vinculada a su construcción. Acusaciones que no quiero... Mira, nunca aportó un solo elemento, pero eso no me permite decir que no existiera algo indebido en esa
en la construcción del aeropuerto de Texcoco. Pues seguramente. quizá hubo algo indebido. Peña Bebé. No, o sea, porque es muy normal y eso lo ha dicho la Auditoría Superior de la Federación y eso es una de las grandes discusiones que tú y yo tenemos, en donde por qué los esfuerzos en combatir la corrupción pública se centran en contrataciones públicas. Y el tema es que es un área de riesgo muy importante para la administración pública, todo lo que tenga que ver con contrataciones públicas, como Exacto. fue el aeropuerto, y al ser un área de riesgo muy importante, es muy vulnerable a los actos de corrupción, y no es lo mismo la mordidita que le das al poli de utilice su criterio oficial a un contratito. Algunos ¿no? tienen criterios muy... La hermenéutica vial. Entonces, quizás sí, no esté exento nada. Pero nunca aportó. Más allá, fíjate que más allá de que nunca aportó, porque al presidente igual y no le correspondía aportar, si me quiero poner de abogado del diablo. Pero, como diría el clásico, presenten sus denuncias. El tema es que nunca se investigó. ¿Qué presidencial te oíste? Yo lo sé. El tema es que nunca se investigó y el grave problema de que nunca se haya investigado es que como mexicanos nos vamos a quedar otra vez en el ideario colectivo de sí había corrupción, pero no se probó, pero no sé qué, cuando en realidad nos hubiéramos beneficiado como sociedad al tener una investigación, deslindar responsabilidades. Porque si hay algo malo, sí, claro. Y persíganlo. Y sancionar a los responsables y buscar la recuperación o la reparación del daño, la recuperación del dinero. Eso nos haría más democráticos. Pero no tuvimos ni la investigación, ni Aeropuerto de Texcoco, No. ni hub de negocios. En términos pamboleros, yo Ajá. te diría, es como el quinto partido del Mundial. Otra vez nos quedamos a nada. Nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Y esto, insisto, tiene que ver con corrupción. ¿Por qué? Porque no solo es la corrupción que supuestamente Andrés Manuel dijo que existía en el aeropuerto de Texcoco, sino también es el uso de la narrativa para decir que el aeropuerto de Felipe Ángeles, que fue la, entrecomillado, sustitución, porque pues, lo que se te sustituye o es un par o es algo superior, no algo inferior a ti. El aeropuerto Felipe Ángeles fue impulsado gracias a subsidios, gracias a este discurso político, a los matraqueros del régimen, a los periodistas, entrecomillado, orgánicos de esta administración, de este régimen. Es decir, otra vez, mi querido Rogelio, la propaganda política. Pero la propaganda política tiene un inicio y tiene un fin. Y al parecer, ese recurso tan explotado por Andrés Manuel va a llegar a su fin. ¿Y cuándo llega a su fin? Cuando los números, cuando la realidad termina por imponerse. Y para muestra, varios botones. Y te voy a hablar, les voy a hablar a nuestro fino, culto y viajado auditorio desde mi perspectiva, desde mi experiencia personal. ¿Vas a contar tu verdad? Mi verdad. Pero primero un traguito para la hidratación. Por favor, mi Nurkis. Saludcita. Mi Niurko. Ahí te va. Tuvimos que ir a la boda de una queridísima amiga mía en Guadalajara y empezamos, como siempre, se me fueron las cabras, la gente quien me conoce sabe que la gente y yo no somos buenos amigos. Y hasta que un día mi esposa me pregunta, oye, cabrón, me dice cabrón, pero me lo dice con cariño. Quiero pensar que me lo dice con cariño. Me dice, oye, cabrón. A ver, cabroncito. No porque te digan diminutivos de cariño, el tono involucra mucho. ¿Ya compraste los boletos para la boda? Huelgue a decir que yo volteé con... No, falta tanto... Salvador, faltan tantos días. Hoy creo que sí se me fue de nuevo. Y me puse a buscar boletos de avión y Roger. Así dije, pues es que también, Salvador, ¿tú esperanzado de que el avión privado? Encontré boletos, sí, pero ninguno me funcionaba. Todos desde el aeropuerto de Benito Juárez. Ajá. Por horarios y por precios, era una cosa inviable. Me costaba ir a Guadalajara, ya ni me acuerdo cuánto era, pero era más de 10,000 pesos. Mejor te llevo a Disney. Me la guardo. Me salió un dineral. Y de pronto se me ocurre revisar en el Felipe Ángeles. No manches, se me cayó la quijada. Vuelos
Se te borró la sonrisa. Uno tras otro, mi querido Roger. Ajá. Y no solo uno tras otro. El precio notoriamente inferior que los vuelos del aeropuerto Benito Juárez. Incluso creo que hasta el famoso TUA, el maligno TUA. Ajá. Creo que hasta me tenía descuento. Si tú a negativa. TUA negativa. Es más, te pagamos. Pues le pregunto a mi mujer, ¿qué hubo? Pues vamos, pues fuímonos. Y nos fuimos, mi Roger, a la aventura. ¿Pero te fuiste en Mexicana o te fuiste en otra aerolínea? Tuvimos, el único vuelo que nos funcionaba era de Volaris. Ok. Por horario, solo nos funcionaba ese. Volaris desde el AIFA. Volaris desde el AIFA. Bueno, nos subimos al carrito, maletita, carry-on, decimos que era un tema de carry-on, y llegamos al aeropuerto. Pues sí, obviamente llegar en una ruta que realmente no conoces, no dominas, pues es por aquí, es por allá. ¿Te pasó como a Lord Molecula? De cuando quiso llegar a la inauguración y se perdió. Llegamos allá a la zona del aeropuerto y efectivamente se nota que estás en un aeropuerto. ¿Por qué? Porque no hay nada. Solamente hay instalaciones de corte militar. Ah, muy bien. Un bulevar larguísimo, y a la larga te acostumbras al bulevar y, ok. Sigue. Continúa. Llegamos y un estacionamiento, mi Roger, grandísimo, ¿no? Pues, ¿dónde vacío? A partir de ahí vas a escucharme decir una y otra vez, vacío, 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 vacío. Nos estacionamos. Pues sí, nos topamos con un problema que no había letreros. Bueno, ¿y cómo diablos lo hacemos para cruzar del edificio, del estacionamiento, cruzar al edificio principal? Ya después de 500 vueltas lo logramos. Entramos y yo creo que los dos traíamos una cara de norteados de agárrate. Ajá. Lleno de marinos, lleno de Guardia Nacional. Yo creo que había más elementos de seguridad que pasajeros. Traíamos una cara de norteados de agárrate y yo creo que por eso tuvimos tan buena suerte. Le preguntamos a un Guardia Nacional, claramente militar. Se nota cuando... Ajá. Se nota, no, ¿cómo crees? Se La nota Guardia cuando Nacional traen... es civil. Se nota cuando traen un mando militar. No, bajo un mando civil, 100 planes. Y le preguntamos, disculpe, señor agente, pues de aquí para dónde? Estamos perdidos, es la primera vez. No chingues, mi Roger, la amabilidad. Me quedé frío. Señor, señora, buenas tardes, estoy para servirles. Ay, chinga. O sea, ¿te gustó la militarización? La militarización nunca se la ha visto tan servicial. El compa, no seas cabrón, Rogelio. El compa nos quería llevar hasta la sala donde nos tocaba, bueno, hasta nos dijo en qué edificio, en qué oficina teníamos, porque decidimos dejar el carro ahí por el fin de semana. En tal oficina, señor, ahí puede solicitar la facturación de su estancia larga. ¡Qué bárbaro! ¡Qué servicio! Oye, pues no está tan mal esto. Ibas caminando y todos los todos los marinos y marinas con quienes te cruzabas, todos te saludaban. Ah, espérate, no es para tanto. O sea, sí, abrazos, no balazos, yo lo sé. Me estás describiendo Six Flags en Día del Niño. Anda, así, bueno. todo el mundo saludándote. Todo el mundo saludándote. Buenos días. Me saludaba Mickey. No, Mickey, Pluto, yo soy de Pluto. No, Pluto, no, como Sheldon. Pero me llama la atención, güey, esto no es normal. Que un militar tenga una sonrisa de oreja a oreja y tú y yo tenemos a un querido amigo militar, Ajá. que cuando el teniente coronel, desde aquí lo saludamos, que cuando él llega, a todos nos cambia la cara. Porque Una persona muy seria. muy seria, Muy amable. muy amable, muy caballero, pero serio. Entonces, pues no me hizo sentido. Y empezamos a caminar. Oye, ¿por qué un cafecito? ¿Qué? Yo me acuerdo al inicio de cuando inauguraron el AIFA, que no había más que la señora de las tlayudas. De las tlayudas. No chingues, mi Roger. Restaurante tras restaurante, tras restaurante, tras cafetería, tras tienda. Incluso creo, si no me falla la memoria, estaba un letrero de próximamente, era un restaurante de carnes, pero, a ver, no era Puerto Madero, pero era casi Puerto Madera. Ajá. O sea, de lujo. Bueno. La mansión. Tipo la mansión, una cosa así.
Oye, pues hay un... Inserción no pagada. La mansión, anúnciate aquí. Qué bárbaro. Lleno de restaurantes. Y claramente, pues concluyó diciendo que esto no es lo que las críticas tan feroces que nos vendieron los supuestos integrantes de la oposición pitera. Vendido. ¿Cuánto te pagaron, chayotero? Pinche oposición pedorra. Pero bueno. Y de contratos en aeropuertos ni hablemos. Ahí yo traigo los datos de los contratos en el aeropuerto. Entonces déjale, le meto velocidad a eso. Ok. Le meto velocidad. Toda la experiencia chulada. Nos tocó ver una expedición de niños, 2 expediciones de niños de escuela, conociendo el aeropuerto, lugares donde sentarte, pues, pero, Roger, pero vacío. Ajá. Bueno, pues ya nos toca abordar, todo bien. Los marinos dirigiendo bien todo. O sea, Roger, te sentías a gusto. Yo, maldita sea, hasta que la cuarta transformación hace bien, algo. No me hagan eso, chingada madre. Ahora, ¿de qué me voy a quejar? Total, ya. Llegamos a Guadalajara, el pinche caos, sí, Guadalajara es caos. Pero fíjate que en la culminación de mi experiencia está todo. Cuando llegamos al aeropuerto de Guadalajara para regresar a la Ciudad de México, y si buscan en Twitter, X, antes Twitter, van a ver una foto que subí de la sala de abordaje del aeropuerto de Guadalajara versus la sala de aterrizaje, bueno, le llamamos a la sala de aterrizaje en el AIFA, pues. Ajá. Pues es la misma, la zona ¿no? de desembarco. Ok. Sí, es lo mismo. Sí, es la misma zona. En una sales, en otra llegas. Con diferencia de 2 horas y cachito. Luz de día en ambos. Un señor desmadre. Pero señor desmadre. Espérame, no hagas tanto ruido. Es de aquí mi WhatsApp. Un señor desmadre en Guadalajara, brutal de güey, ya no sabes ni por dónde moverte. Y el AIFA, vacío. Porque es lo que normalmente sucede cuando tienes tránsito de personas en el lugar que quieras, ¿no? No había gente. Hace un desmadre. Guadalajara era un caos porque hay una operación constante de despegues y aterrizajes. En AIFA no hay. Hay 3, 4 vuelos, eso sí, ninguno demorado. No, porque la orden es que no haya demorados. Y porque además tampoco están sobresaturadas las pistas. Y eso me obligó a hacerme una pregunta, mi Roger, y con esto cierro la experiencia. Yo concluí con que el aeropuerto del AIFA claramente está vacío. Ajá. Queja no es, me la pasé a toda madre. La queja surge cuando me pregunto cuánto le está costando al gobierno, ergo, cuánto nos está costando a ti, a mí, a nuestros escuchas, cuánto nos está costando mantener el AIFA gracias a subsidios. A billetazo limpio están manteniendo, Roger, la operación del AIFA. Es que el tema, y no solamente el tema es eso, o sea, no solamente es la viabilidad financiera o la viabilidad operativa. Al final del día es obvio que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, está saturado y está sobrepasado. Uh-huh. Es una vergüenza internacional ese aeropuerto. Tú vas a otros países y ves aeropuertos que pueden tener incluso la misma antigüedad, pero están en mejores condiciones. Y eso demuestra que el gobierno el gobierno de cada uno de estos países ha invertido en darle mantenimiento, en darle renovaciones y demás. Saben que genera dinero. Porque saben que genera dinero. En el caso del AIFA, pues sí, está nuevo, ¿no? O sea, es normal que uno diga, oye, pues está muy bonito todo. Es que sí, porque está nuevo. Los baños, mi Roger. Los famosos baños de luchadores. Sí. Ese de luchadores no lo vi. No, pues sí, hasta daban ganas de... ¿De qué? ¿De echarte una pelea en la Coliseo? Pues claro que está bonito, está nuevo. Está nuevo, pero al final del día tú mencionaste algo. A ver, me voy a regresar tantito. En la parte de habilidad operativa, por supuesto que hacía falta un aeropuerto como el AIFA, pero no va a suplir ni al proyecto de lo que iba a ser el nuevo Aeropuerto Internacional de México, el de Texcoco,
ni tampoco va a sustituir las operaciones que tiene el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México Benito Juárez. ¿Requerimos más aeropuertos? Sí, claro. Sí. Y otra de las cosas, ¿por qué ha crecido tanto el Aeropuerto Internacional de Querétaro, por ejemplo? Y también ha crecido mucho porque se ha descuidado el Benito Juárez, porque el AIFA está vacío y porque al final del día tienes que mover a la gente. La otra parte es distinguir entre transporte de carga y transporte de pasajeros. Y me parece que en el AIFA se han hecho una buena labor por la parte de transportación de carga. Sin embargo, nada de lo que yo esté diciendo en positivo va a poder cambiar varias cosas. La primera de ellas, el grave error que cometió el presidente en funciones, Enrique Peña Nieto, de permitir que una consulta levantada casi a mano alzada, sin metodología, por parte de unas personas que se organizaron y que dijeron, el presidente electo dijo que sometiéramos a consulta. Sí, compadre, pero ¿quién eres tú? Y entonces, con base en esa consulta, ya después el presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, dijo sí, se va a cancelar. Pero esa decisión la tomó antes de entrar, antes de jurar, antes de protestar. Y el presidente Peña Nieto, todavía en funciones, lo permitió. Eso a mí me parece que renunciar a tus responsabilidades como presidente, de entrada, es un acto... ¿A cambio de qué? De corrupción. Es un acto de corrupción, pero a cambio de qué. A cambio de impunidad, ¿no? Porque se dice y no pasa nada, ¿eh? Nosotros hemos dicho mucho que el concepto corrupción tiene que estar vinculado desde una arista contraria o antónimo a la integridad, y que la corrupción está ligada indudablemente, indefectiblemente, por antonomasia, por excelencia, a la impunidad. Siempre que hay un acto corrupto y nos damos cuenta de él, va a ser doblemente corrupto cuando no es castigado, cuando es impune. ¿Por qué? Porque va a generar en la población una sensación de que nada sirve y nada funciona. Y la otra parte son los datos que te mencionaba. Uno de los graves problemas que se ha detectado de corrupción en el AIFA, es decir, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es el tema de los contratos de construcción sin licitación. Estamos hablando que hicieron una muestra de más de 1,000 contratos, el 77% de esos contratos fue por invitación restringida, el 22% o 23% restante fue por adjudicación directa. No se licitó, no se aseguraron las mejores condiciones. Yo con mi Roger, ¿no se supone que ya no iba a haber licitaciones directas según Andrés Manuel? Siempre dijo eso, que ya no iba a haber ni adjudicaciones directas ni nada, pero en su sexenio fue de los sexenios en donde la contratación pública se asignó mayoritariamente por asignación directa, o se hizo a cabo la contratación por asignación directa. Ahora, no solamente eso, o sea, hay historias, porque aquí en Corruptópolis nos gustan mucho las historias, hay historias de corrupción relacionadas con la construcción y con la operación y mantenimiento del AIFA que te hacen ir de espaldas y te hacen recordar episodios nefastos como la estafa maestra. Por ejemplo, imagínate una empresa que está dedicada a la renta de inflables, de brincolines y de castillitos para cumpleaños infantiles, y que de repente dentro de los contratos del AIFA pues va a estar contratada para proveer tractocamiones. Ah, caray. Es que es para la maroma. Muy buena. ¿Dónde está la materialidad de eso? Si tienes el personal, si tienes la capacidad instalada, si tienes todo, ¿cómo le hiciste? Otra más, una tlapalería con contratos para suministrar no clavos y tornillos, material hidráulico. ¿Cómo? ¿De dónde? Y más allá de eso, vas a tener proveedores que están vinculados a empresas fantasma y a casos de lavado de dinero. Es decir, está bien bonito el aeropuerto, está bien chulo. Qué padre que los militares están, bueno, que la Guardia Nacional, y que al final del día la AIFA sí es operado a través de la Sedena, a través de las Fuerzas Armadas, a través de este conglomerado de GAFSACOM. Qué padre que tengan un espíritu de hospitalidad y que te puedan orientar y que te puedan dar un muy buen trato. Pero no es orgánico. Pues claro que no. ¿Cómo? Además, pues ese no es, insisto, ¿no? Ese no es la razón por la cual un país forma sus Fuerzas Armadas. Digo. Bueno. O sea, no, perdón, Roger. No, dime. Pero eso me obliga a preguntarte. ¿Es un acto de corrupción que el ejército esté a cargo de todo, de la construcción
y la operación, pues tal vez la respuesta sea no lo es. Pero cuando empiezan a sacar reportajes contra el militar que estaba a cargo de la construcción, se me fue ahorita durísimo el Pastor o... Creo que sí. Isidro Pastor, una cosa así. Regresaría a tu planteamiento de hace rato. Se requiere una investigación. Y como no hay una investigación, pues entonces, ¿qué ocurre? Pues que el daño es doble. Me acuerdo que le sacaron inmuebles que tenía vehículos Mercedes-Benz. Exactamente. Pues perdón, mano, lo que se ocupa es una investigación. Pero esta administración, perdóname, no esta. Isidoro Pastor Román, perdón que te sí, no haya andaba yo tan lejos. Pero la pasada administración y desgraciadamente esta insisten en este pacto de silencio muy al estilo de la Omerta. Sí, y mira, es grave porque creo que tú y yo lo comentamos, no recuerdo en qué episodio de este podcast, y lo comentamos también en otros espacios, y tú lo planteabas muy bien. Nunca antes se había puesto a las instituciones militares del país en un riesgo de corrupción tan grande, de corrupción de corte económico, de corte patrimonial, financiero. Nunca antes habías permitido que este tipo de vulnerabilidades las tuvieran las Fuerzas Armadas, porque no los tentabas, por así decir, si se me permite la expresión, no los tentabas con eso, no les ponías así de, mira, pues puede haber esto, puede haber aquello, sí. ¿no? Oye, pero, te mencionaba que este militar, sí, Pastor, tenía Mercedes-Benz, tenía vehículos de lujo. A ver, ahí te va. Le sacaron un reportaje que señalaba que era dueño de 3 vehículos, una camioneta Nissan X-Trail 219, un Cadillac CTS 218, la camioneta X-Trail como sea, te diría, tiene perfil. Sí. Un Cadillac CTS, un militar, ¿para qué necesita un Cadillac? Pero no termina ahí. Pues, ¿qué quieres que ande? Y un Mercedes-Benz CLA 2021, que en conjunto costaron 1,840,300 pesos. Y ese reportaje dice que todos fueron pagados al contado, es decir, sin un crédito. Pero no solo eso, mi Roger, también compró 3 inmuebles, por los que pagó 4 millones, un poquito más de 4 millones de pesos en total, ¿no? ¿También de contado o en cachete y trompa o? Pero pues y esto no hace clic con sus declaraciones patrimoniales. Exacto. Entonces yo me regreso a lo que creo que de tu parte fue una expresión lapidaria. Investiga. Porque si no investigas, es doble, el daño es doble. Así es. Y mira, dentro de las investigaciones, por ejemplo, algo que sí hizo la Auditoría Superior de la Federación fue identificar que había pagos duplicados, que había pagos por trabajos no realizados y por maquinaria que no estaba siendo utilizada. Hubo una auditoría en 2023, se detectaron irregularidades, poco en el monto porque fueron arribita de 37 millones de pesos, que en términos de presupuesto público la verdad es muy poco, pero que están totalmente atribuidas a gestiones que hicieron los militares. Y hay algo que me parece muy grave, que también lo hemos comentado previamente, que es el tema de la opacidad que per se genera la institución castrense. ¿Por qué quieres saber si yo como Fuerza Armada puedo decir que esto es de seguridad nacional? Y entonces no te voy a dar la información. Y esta falta de transparencia en el manejo de los recursos, la Auditoría Superior de la Federación ha dicho que estamos hablando de que de los más de 100,000 millones de pesos dentro del AIFA, solamente se transparentó el 17% de estos recursos. Y entonces, el AIFA, y a mí me gustaría también ir cerrando para poder hablar un poquito de Mexicana de Aviación, este tema del AIFA va a estar aderezado con temas o con tipologías, si se me permite mencionarlo así, tipologías básicas de la corrupción, como el conflicto de interés. Porque parece ser que no existe. Porque pareciera que no existe,
Pero hay empleados que están contratados que en realidad son familiares de directivos, porque hay denuncias de hostigamiento laboral, hay denuncias de cohecho o soborno, y porque el 73% de los cargos directivos están siendo ocupados por militares, y hay empleados que están dentro de puestos claves que no tienen el perfil adecuado. Porque sí, podrás ser militar, podrás cumplir órdenes y podrás tener el grado militar que te corresponda, pero tú no fuiste educado, entrenado, capacitado para eso. Tú dijiste hace rato, mi Roger, pusimos al ejército en un gran riesgo. Entonces, de eso se le acusaba a Calderón cuando sacó el ejército indiscriminadamente a las calles. Sí. Lo sometiste a una serie de factores para los cuales no estaba mapeado su actuación, y se le acusó. Hoy por hoy es lo mismo, pero con otro problema. Lo expusiste no a la delincuencia organizada, sino lo expusiste al poder corruptor del dinero. Del cochino dinero. Hace algunos años fui profesor en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, y a mis alumnos, militares y marinos, gente de una pieza, les explicaba cómo es el lavado de dinero, ¿no? Hicimos un proceso de reingeniería que a mí me pareció una clase maravillosa, y me quedé frío con una de las conclusiones de mis alumnos militares. El problema es que los jefes probaron dinero. La superioridad probó el dinero. Qué fuerte. Y más viniendo de un integrante. Yo estaba volteando mi Roger para todos lados. Digo, ¿dónde está la camarita? O sea, de aquí no salgo. Aquí, de las instalaciones yo ya no salgo. Y Salvador, no, yo soy de palo. Tapándose las orejas. No. Y esa es la realidad. Yo creo, como bien dices, es momento de concluir con esta parte. Yo creo que el tema de los aeropuertos en México es bien delicado y va a terminar por explotarle al nuevo régimen en México de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque lo están sosteniendo a billetazos, ¿sí?, y en narrativa. Pero inevitablemente, mi Roger, un día va a llegar la realidad, van a llegar los cortes de caja, y no va a haber manera de poder seguir defendiendo ese problema con las herramientas actuales. Y si quieres una fecha, pues esto va a ser tan pronto como ahora. Pues ya del AIFA ya avisó esta línea aérea TAR. Ajá, bueno, exacto, ahí ya brincaríamos al tema de Mexicana. Nada más para cerrar el tema de lo que tú mencionabas con esta idea del aeropuerto. De repente se volvió un modelo de negocios rentable, o una forma de hacer las cosas que te permitía tenerlas rápido, y el mismo modelo se siguió en el aeropuerto de Tulum, ¿no? Claro. Y entonces lo que preocupa es que esté sosteniendo, como tú lo mencionabas, a billetazos por parte del erario público en algo que no tiene un retorno de inversión propio, tú lo mencionas orgánico, y se empieza a replicar por todo el país. Y en ese mismo sentido, creo que es parte de cómo se vincula con el tema de Mexicana de Aviación, de una empresa, una aerolínea, una empresa del Estado, que al día 6 de enero, de repente nos enteramos que suspende 8 de sus 17 rutas que curiosamente salían desde el AIFA. Así es. Y ahí está la historia engarzada. Saludos, Mónica. Pero pues sí, ¿no? El gran problema es eso. Mexicana de Aviación el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una promesa desde que estuvo en campaña, no me pregunten en cuál de las tres, pero lo reiteró en su última campaña en hacerle justicia, o que la revolución les hiciera justicia, la revolución de las conciencias, como dice el compañero Noroña, le hiciera justicia a los trabajadores de Mexicana de Aviación, y entonces fuera recomprada por parte del Estado, fue relanzada en diciembre de 2003 bajo la gestión de la Sedena, y en diciembre de 2023, a un año de distancia, de diciembre del 23 a diciembre del 24, surge algo que te va a dar toda la razón con lo que mencionaba Salvador, de que se mantiene a billetazos. En un año, un corte de caja de un año, estamos hablando de que tuvo
como ingresos solamente... Espérame, se me acaba de perder el dato. Ajá. A ver, arrancó con, fíjate. A ver, dale. ¿Me cuentas el dato? Mexicana celebró su primer aniversario cancelando 8 de las 18 rutas con las que arrancó. Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Nuevo Ladero, Puerto Vallarta, Uruapan y Villahermosa. Y esto no es, mi querido amigo, sino la muestra de que otro proyecto de corte ideológico de la cuarta transformación, pues va a caer ante la realidad. Tú me puedes echar todo el divino verbo que se te dé tu regalada gana, hasta que los pesos y los centavos, los checks and balance, se hacen presente. Tú miénteme lo que quieras. Sí, tal vez tú me quieras, tengas la capacidad para mentirme 10 años. Pensemos en el chavismo, ¿no? Pensemos en Venezuela. Pero inevitablemente un día no te va a alcanzar para pagar la narrativa. Mira, el expresidente López Obrador decía, amor con amor se paga. Pero no debemos de olvidar que cuando el dinero falta en la casa, el amor salta por la ventana. Gran frase. Y entonces, en ese sentido, estamos hablando de que el país en un año invirtió 35,367 millones de pesos en Mexicana de Aviación y solamente Mexicana tuvo de ingresos 328 millones de pesos. No llegó ni al 1%. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Que si nosotros nos quedáramos con ese número y dijéramos, ok, suponte que el gobierno ya no le invierte más, que esos 35,000 fue todo lo que le invirtió, que no es cierto, porque cada año le sigue invirtiendo. ¿Cuántos años? Porque sigue operando. Sí. ¿Cuántos años tendrían que pasar para que el gobierno recuperara esos 35,000 millones de pesos? Más de 75. ¿Más de 75? Sí. ¡Fuck! Pero eso es lo padre de jugar con dinero que no es tuyo. Damas y caballeros, aquí es cuando yo tengo que hacer un disclaimer. El Roger y su servidor tenemos un pleito casado con una discusión. Yo digo que eso es un desfalco al erario. Y Roger me dice con toda la parsimonia que le caracteriza, no, mi chingón, esa fue lana aprobada por el Congreso. Aprobada por los diputados. ¿Estás disfrutando lo votado? Entonces... Todos. Entonces, no, bueno, si hacen una pendejada y se roban el presupuesto, qué sé yo, bueno, habrá delitos ya en específico, pero tirar por la borda estos millones, pues a lo mucho va a ser, pues no va a ser diferente del error de diciembre. Y ese es el tema, o sea, es una cuestión de costo de oportunidad. El presupuesto es finito, es limitado, es como toda lana, no va a estar ahí para siempre, y el peso que tú le destinas a algo se lo estás quitando a otra parte. Entonces, esos 35,000 millones de pesos, más de 35,000 millones de pesos que se destinaron a Mexicana, ¿en qué se debieron haber destinado? A ver, ¿Qué nos pudo haber dado un mejor rendimiento? Y no estoy hablando de rendimiento financiero solamente, decisiones sino de una estadista. También rendimiento social. Oye, fíjate, Mexicana no me va a funcionar. No me va a funcionar y le doy para abajo. Vamos a bajarle el switch. No, pues eso implicaría ir en contra del líder del movimiento. Pues no hay loco que coma lumbre. Entonces no quiero entrar al debate de en qué lo hubiéramos gastado. Porque insisto. Porque no va a pasar. Porque hemos dicho una y otra vez, este régimen se fundamenta en billetazos y en politics propaganda. Pero ahí te va. Esto no es diferente, Rogelio, de fraudes piramidales. ¿Cómo se va tapando con el siguiente menso? La flor de la abundancia, versión estadista. Esta es una... A ver, mi Roger, te voy a dejar frío. ¿Sabes quién es el siguiente pendejo? Pero a ver, espérame, porque fría mi cerveza y se está calentando. Se está calentando. Saludcita. De la buena. Quiero perderme contigo. Ya haremos el especial de karaoke con José José. Ay, no es mala idea. Minions, apúntenlo. Niño, licenciado, anote. ¿Quieres que te diga? Niños, quiero que les diga, aunque les cuente un huevo. ¿Quieres que te diga quién es el siguiente pendejo que va a caer en la flor de la abundancia de la 4T? ¿Quién es la siguiente víctima? A ver, por favor. El Infonavit. Híjole. ¡Perro! Por supuesto. Y ahí estamos hablando no es diferente. de más de 2 billones de pesos que están dentro que es dinero
de todos los trabajadores que hemos sido o que somos asalariados y que está dentro de nuestra subcuenta de vivienda, más de 2 billones de pesos. ¿Qué es asalariado? Tu servidor y amigo, aquí presente. Dios mío. ¿Así se ve un asalariado? ¡Ay! Una foto. ¿Me puedo tomar un selfie contigo? Pero ahí está el siguiente. Ahí está el siguiente gran víctima. De ahí van a seguir fondeando. Ay, que si los fondos del Poder Judicial. No, mano, no da para tanto. El Infonavit. Y es menos de la quinta parte del presupuesto, del gasto neto total del presupuesto federal. O sea, el presupuesto federal es de arriba de 9 billones de pesos. Traemos un déficit de 2 billones de pesos, más o menos, que está financiado con deuda. Y curiosamente el Infonavit tiene 2 billones de pesos, mira. Perra ¡Ay! coincidencia. Pero bueno, fíjate, Pati. El economista Rogelio Sola. mi tío Pedrito Sola. De acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil, Mexicana de Aviación en su año de operaciones, porque estamos haciendo el corte de caja de diciembre del 23 a diciembre del 24, tuvo 382,000 pasajeros, cuando su meta era de 3 millones por año. Es decir, apenas alcanzó una octava parte de la meta planteada. El gran problema Mexicana de Aviación es estar fondeando con dinero público una aerolínea que no es representativa en el mercado nacional. Burning cash. Así es, apenas el 1% del mercado nacional, de la demanda del mercado nacional es lo que cubre Mexicana, y si tú te ibas para atrás con lo de la TUA y demás, pues también te vas para atrás con los vuelos y el costo de los boletos, porque también está totalmente subsidiado. Y ya para ir cerrando este podcast, yo quisiera preguntarle al auditorio, pero como no me va a contestar, quiero preguntarte a ti. ¿Cuántas aeronaves crees que debería tener una aerolínea como Mexicana para viajar? ¿De qué tamaño es la flota? 5. Me preguntaste. Sí. Te iba a responder, no, o sea, 8, había 16 rutas. Ajá. ¿Y tenían 8 aviones? 5. Su perra madre, exclamó Pu. O sea, de repente el presidente López Obrador dijo, oye, hay que hacer la aerolínea del Estado. Y le dijo a la Sedena, a ver, 3 Boeing 737-800, échalos para acá. Van a ser para Mexicana de Aviación. Ni para dónde, ni para dónde. Y los otros 2 se los rentaron a Transportes Aéreos Regionales, a la famosa TAR. Y esas les dio 2 aviones Embraer, que son los que se bajaron la semana pasada. Con la idea de la presidenta Sheinbaum de van a llegar 20 aviones más. 20 aviones. Te voy a decir qué aviones no van a llegar, mi Roger. En su ver. gustada sección, cosas que ni a madrazos van a ocurrir. No olvidemos que el aeropuerto Felipe Ángeles también tuvo un escándalo porque iba a recibir vuelos de Venezuela, de esta famosa es línea. Internacional, ¿no? Por es eso. internacional. Sí. Conviasa, esta famosa línea aérea venezolana sancionada por el gobierno de los Estados Unidos, sí, por estar supuestamente vinculada con el narcotráfico, bla, 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 bla. Bueno, imagínate la bronca que vamos a tener otra vez, porque esto es materia, damas y caballeros, más adelante hablaremos, tendremos que tocar nuevamente el tema de los cárteles, designados como organizaciones por terroristas, supuesto. Pero ¿qué aviones no van a llegar? Ni uno pinche solo, porque si todo ocurre, estaba yo escuchando a Enrique Acevedo en su programa de radio y decía que fuentes del gobierno norteamericano le decían que lo de la designación de los cárteles es porque es. Y si eso ocurre, tú sabes qué aerolíneas norteamericanas van a estar viajando a México con tanta regularidad. Seguramente va a haber un impacto. No va a haber ese flujo de aviones que tanto cree la señora presidenta que va a estar transitando en el Felipe Ángeles. Inevitablemente, mi Roger, creo que tenemos que concluir, bueno, yo quiero concluir con que el Felipe Ángeles es una verdadera muestra de corrupción, pero por la manipulación de la información. Ya me has dicho muchas veces, nada más que no quiero aceptar que tienes la razón y no lo estoy haciendo, pero pues están gastándose la lana en lo que les autorizó el poder legislativo.
en plena uso de su soberanía. Pero es que esa es la importancia, Salvador, de ponderar el por qué no debes de dar carro completo y por qué necesitas que haya un contrapeso efectivo del legislativo al ejecutivo. El otro día, déjame cerrar con esto. El otro día estaba yo soñando. Estaba soñando despierto. Yo pensaba, ¿qué pasaría si Claudia Sheinbaum, la presidenta Sheinbaum, me llamara y me dijera, a ver, morro, necesito que le brinques como fiscal general de la nación? Cosas que Salvador piensa en sus noches de insomnio. No, ni era de noche, también era una pendeja. Yo pensaba, ok, estos ejercicios son buenos. Eso es de cuando tu esposa te pregunta, ¿en qué piensas, mi amor? Y tú nada, Miau, no, miau, nada. miau, 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 Mientras miau, tanto, miau, en la miau, mente de miau. Salvador, con la banda presidencial, protesto, hacer, guardar. Protesto que seré el fiscal más corrupto en la historia de este país. No. Y yo estaba pensando, órale, güey, va. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría en este escenario? Yo le diría, señora presidenta, pues no puedo aceptar su oferta, porque ya hubo un pendejo, se apellida Lozano Gracia. Es que hay varios pendejos que se llaman Lozano. Hay que ser más específicos. Ya hubo un cabrón. Oye, si hay varios que se piden los... Si es Que son cierto, unos no la había que son, bueno, ya hubo un ejercicio de darle la entonces PGR Exacto. a la oposición, que fue con Ernesto Zedillo y el doctor Lozano. Licenciado Lozano. Me dio clases en la universidad. Y ese dato, no sé, pero me gusta el name dropping. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasó con Lozano? Pues fue un desmadre. ¿Por qué? Porque lo reventaron con la investigación de... La de Ruiz Colosio. Macié. La de Colosio. Ruiz La de Macié. Colosio con su Con la PACA, procurador Chapa Besanilla. Con Chapa Besanilla, tienes toda la razón. Y la PACA. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué haría? Yo le diría, señora presidenta, pues muchas gracias, pero no puedo aceptar su oferta. ¿Y por qué no la puedes aceptar? No es por diferencias ideológicas. Porque si usted... No eres tú, soy yo. No, es todo en todas partes al mismo tiempo. Supongamos que salimos a una rueda de prensa, usted y yo, y Batman, y le dice a México, más allá de nuestras diferencias ideológicas, el maestro Mejía va a acompañarnos en la lucha contra los cárteles para demostrarle a Estados Unidos que podemos con la tarea. Perro, pero aunque la presidenta diga eso, yo voy a contestar que no, porque no solo sería investigar a los cárteles, yo tendría que investigar todo lo que pasó con el Felipe Ángeles, tendría que investigar qué pasó con el Tren Maya, tendría que investigar por qué la función pública, ahora Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. ¿Por qué dijeron que no van a liberar información respecto de acusaciones contra el expresidente Andrés Manuel, sus hijos y otros funcionarios? Porque sería que una afrenta a su honor, una madre así. Perdónenme, señora presidenta, pero si yo aceptara ser fiscal general de la República, yo tendría que investigar un chingo y dos montones de investigaciones periodísticas. Tendrías que ser un fiscal independiente, ¿no? Y eso no lo tenemos. Y eso es lo que no tenemos. O sea, si algo nos mostró la actitud de el doctor Gertz o como le quieran pronunciar, fue que la fiscalía en México no es independiente. Nosferatu. No es independiente para nada. Yo nada más quiero cerrar con este comentario. ¿Tú crees, Salvador, que vuelva a aterrizar en el AIFA el Air Force One con Donald Trump a bordo? Ni en tu sueño, ni en... Rogelio, güey, ¿por qué te echaste gomitas con truco antes de venir al programa? Porque qué parote le hizo Biden, ¿no? Híjole, con todo respeto, qué manera de cagarla del expresidente Biden. No. O sea, Trump, es que no, o sea, si tuviéramos video... Ya, aquí terminamos, ya. Si tuviéramos video, la gente vería... No veo aterrizando el Air Force One, a menos que venga el vicepresidente. Solo así. Sí, pero... Solo así. O sea, no, pero al AIFA, o sea, igual y si viene a México, no, hombre. pero al AIFA no. Ni en tu sueño más guajiro. Roger, cerremos con lo siguiente. El AIFA, con todos sus derivados, que sea Mexicana,
que si TAR, que si Conviasa y todo esto, ¿es un caso de corrupción? Pero por supuesto. ¿Hay materia para una investigación de anticorrupción? Hay materia para una investigación anticorrupción en distintas aristas, tanto en responsabilidad de servidores públicos como en responsabilidad financiera, conflicto de intereses, evolución de patrimonio de los servidores públicos involucrados. Hay mucha tela de dónde cortar. No tendría que ser un carpetazo, tendría que ser algo que en algún momento pues se vuelva a analizar. Solamente que hay que recordar que la responsabilidad de los servidores públicos en materia administrativa está limitada a 7 años. Y eso no va a pasar, por lo menos en esta administración. Y si todo sale mal o si todo sale bien, ya veremos para lo que sigue. ¿Por qué a partir del 20 de enero Donald Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos? Y vamos a ver una recomposición, yo opino, vamos a ver una recomposición de la estructura del Estado mexicano. Saludcita de la buena, mi Roger. ¡Salud! Ando volando bajo. ¡Ay, qué bonito canta! Ay, ya lo dijo Peter LeChild. Mi Roger, ¿qué le decimos a la gente? Aparte de feliz año, gracias. Que se suscriban, que compartan, que por favor nos recomienden si esto les gusta. Porque vamos para arriba. Y que nos dejen comentarios. Y que nos digan si somos un podcast de noticias. o de chistes. O de chistes. Eso me fascina. Como dice Spotify, si nuestro perfil es contadores de historias. Es decir, que nada más venimos a hacer el ccismecito. No, o sea, no. Gracias, amigas, gracias, amigos. Tendríamos que hablar así, güey. Haz un mamón. No, regreso. Mi Roger, ¿Dónde te podemos encontrar? cualquier troleo. A mí, @RDIbarra en Twitter. Pues ya se las sábanas, @ESMGIA en todas las redes sociales habidas y por haber. Y por favor, dejen comentarios. Nos Simón. ayuda mucho la retroalimentación.